Tengo a Guido Pujol. Hola Guido, bienvenido. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias. Hola Darío Rubinstein. Buen ¿Cómo día, estás? Eduardo, ¿cómo estás? ¿Siguen haciendo consultas durante el verano? ¿Las compañías te llamaron durante el verano como consultor? Siguen haciendo consultas para ver cómo encaran este año, que está más que complicado para todas ¿no? las pymes de 20, 30 empleados. Es como, yo la analogía que hago es que están en un combate de boxeo y están en el octavo, noveno round y le pide que lleguen a mayo, que ahí va a cambiar la tendencia. Sin embargo, ya los voltearon 2 veces, entonces están al borde del knockout. Sí. Emanuel Tuqui es secretario de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Hola, bienvenido, Manuel. ¿Qué tal? Buenas. Recién charlábamos con Emanuel previo a comenzar el bloque y me decía, es muy triste la situación en la Cámara, por la situación de algunos de los socios, ¿no? Sí, sí, es correcto. Estamos hablando de industriales, de juguetes. Sí, industriales. Bueno, las ventas de fin de año fueron muy flojas y hoy el principal problema son los stocks, ¿no? Tanto los fabricantes como nuestros clientes, los comerciantes, tienen stocks muy altos. Y bueno, eso hace que al regresar de vacaciones muchas fábricas no saben si seguir produciendo porque tampoco, o sea, hoy es muy caro financiarse, entonces reponer las materias primas para seguir estoqueándose, bueno, muchas empresas también con dificultad para pagar los sueldos. Aparte, ustedes trabajan por temporada, o sea, previo al Día del Niño vos ya tenés que tener entregada la mercadería a los jugueteros, fin de año, etcétera. Correcto. ¿Tuvieron casos de clientes que te dicen, no me manden mercadería porque no estoy vendiendo? Hay casos de esos, casos de clientes que han devuelto la mercadería porque tampoco... No la pueden pagar. No lo pueden pagar, o bueno, hoy la principal complejidad es la tasa de interés, ¿no? Que hace que todo se esté complicando para el industrial, para financiar su producción y para el comerciante también, porque hoy no hay incentivos tampoco, no hay estímulos para el consumidor. La tarjeta de crédito para el consumidor. Entonces, y el empresario no cubrís el bache financiero. Tal vez económicamente la compañía está bien, pero financieramente tenés este bache entre quien te pagó lejos y vos tenés que hoy cumplir. Ahora, algunos me dicen que se están financiando con los proveedores, es decir, bueno, de alguna manera, proveedor cliente, ¿no? Es decir, entre nosotros nos arreglamos cuándo me pagás, cuándo te pago, y porque ya el banco es imposible recurrir. Sí, es imposible, o sea, el empresario pyme no mira cómo está la del LIC, cómo está la tasa de referencia, va al banco y ya no va más, porque el banco le presta muy cara la plata, sí le presta, entonces trata de financiarse con los proveedores o también trata de financiarse con los impuestos. Y acá hay una mala noticia para los pymes que cumplen, para el que no llega a pagar los impuestos en tiempo y forma. Hay una resolución de esta semana que salió publicada en el boletín oficial donde se aumenta la tasa de intereses resarcitorios que tiene que pagar. Por ejemplo, no llega a pagar las cargas sociales el empresario pyme. ¿Sí? Hasta ahora era el 3% mensual, un 36% anual. Bueno, a partir de marzo es un 4,5% mensual, con lo cual da un 54%, un incremento de la tasa por mora, porque no puedo pagar, no es que no quiero pagar los impuestos. Primero le pago a la gente, después le pago los impuestos. Del 50%, o sea, paga una tasa de 36% y ahora va a pagar una tasa del 54%. Hay casos, Guido, mira, que dicen, tengo un buen activo, pasivo controlable, no tengo cheques rechazados, me presento convocatoria. Arreglo con mis acreedores porque mi problema real y de fondo es el fisco. Entonces, a mis acreedores, a mis proveedores, perdón, los necesito porque necesito seguir trabajando, pero el tema es el fisco. Ahora no se dan cuenta que están ahogando a pymes y compañía. No bajás el gasto y siguen así, Guido. Esto es común a todos los sectores, me parece, ¿no? Sí, va pasando. Yo antes le comentaba, yo trabajo mercadería que obviamente mundialmente es en un valor en dólares. En dólares, ok. Y tuve un problema, me acerco un poco a lo que es el campo, ¿no es cierto? Yo estoy un poco con cómo está viviendo el campo, porque es como un termómetro. Los 2 primeros años donde el dólar se liberó y fuimos a un dólar de 13 y después nos mantuvimos en un dólar de 18, obviamente mi producto no tuvo cambios, es decir, no tuvo inflación. Valor dólar. Valor dólar. Valor dólar pasado a pesos, ¿no es cierto? Pero sí lo comencé a sentir cuando los sueldos aumentaban,
cuando tuve dos años de sueldos que se me aumentaron y se me incrementaron más de un 30 o 35%. Y eso me comenzó a ahorcar. Un solo cliente me dijo, que era contador, me dijo, si vos no inflacionás en dólares te vas a fundir. Bueno, obviamente que cuando se aumentó, yo pude respirar un poco, ¿no es cierto? Sí. Hoy no puedo poner los valores que tengo que estar, porque el incremento del dólar fue demasiado alto. Así que yo lo comparo un poco con el campo, porque creo que el campo lo está sintiendo de diferente manera. Vos tenés base de trabajo en Brasil y en Estados Unidos con tu compañía de belleza. Sí. ¿Cuáles son las reglas a seguir en Brasil, Estados Unidos y Argentina? Por ejemplo, en cuanto a lo laboral, etcétera. Bueno, en lo laboral, Brasil, con los últimos cambios que ha hecho, está un poco más flexible. Es decir, a ver, si una empresa se está fundiendo o si está necesitando dinero, obviamente lo primero que va a cortar es empleados. Argentina es muy difícil cortar empleados, porque si empezamos a ver que si un empleado tiene 10, 11, 12, 15 años de trabajo, realmente o nos terminamos de fundir para pagar las indemnizaciones o cerramos o quebramos. Brasil es más, tiene un seguro de desempleo y eso lleva a que sea más fácil poder con eso no querés decir, te despido y te vas sin nada. Exacto. No digo porque, viste, hay que atento a la mala interpretación. Flexibilizar el despido. No, en absoluto. O sea, ¿qué tienen? ¿Un seguro que pagan ambos? Sí, exacto. Y por otra parte, lo que es Estados Unidos, bueno, si un empleado es part-time, que la mayoría de los empleos son part-time, el empleado part-time, uno le dice, bueno, ya no lo necesito y no lo necesito y se terminó la relación laboral por completo. Y está aceptado, o sea, pero el americano sale y consigue trabajo en otro lado porque no tiene ningún problema de conseguirlo. Aquí cada uno que toma un empleado está pensando qué es lo que va a pasar o cómo me voy a cubrir si tengo un inconveniente. Esa necesidad de la reforma laboral, ¿no? Esa necesidad permanente. A ver, sería muy difícil obviamente sacar el tema de se acabó la indemnización. Pero yo antes lo comentaba con él y cuánto más fácil sería de repente que el empleado pague un seguro de desempleo y el empleador pague un seguro de desempleo. ¿Cómo hace Brasil? Tal cual. Y que de repente si tengo que prescindir de eso, bueno, yo diré, tengo que sacar tanta cantidad de empleados para poder mantener mi empresa, la puedo mantener. Gracias a Dios mi empresa hoy se puede mantener y no tengo necesidad, pero realmente yo lo veo con mis clientes que me comentan, me dicen, tendría que sacarme 4 o 5 empleados para poder mantenerme y no lo puedo hacer porque si no me fundo. Es duro hablar de esto porque estamos hablando de empleados, de gente que tiene su familia, etcétera. En el rubro juguetero, fabricante de juguetes, ¿se ha notado una cantidad de despidos importante 2018? No, hasta ahora han sido despidos por goteo, ¿no? O sea, como explicaba él, fábricas que empiezan de 1, 2, 3 personas. Suspensiones, empiezan con... adelantan vacaciones. Exactamente. Pero las perspectivas para este año, como decía también él, la pyme no tiene mucho más oxígeno para aguantar una reactivación en el segundo semestre. Si no hay medidas urgentes, se va a complicar. ¿Sabés qué me pasa hoy con la situación económica? Están todos con el ojalá y ver las medidas urgentes. Me hace acordar del seleccionado de fútbol, la selección argentina. Ojalá sea campeón, y la verdad que el director técnico saltaba, daba vuelta en el aire, pero sabía que no iban a llegar a nada y no llegaron a nada. Digo, magia no, en los negocios no hay magia. No, para nada. Esto, bajame la tasa de interés, bajame los impuestos, vamos a reactivar el consumo, no hay mucha vuelta. En esta comparación que estábamos haciendo con el mundo, con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, ¿no? Hoy es realmente, o sea, los industriales estamos intentando exportar cada vez más con la caída del mercado interno,
pero realmente es muy difícil por las asimetrías que tenemos, tanto impositivas como laborales. Ajá. Bueno, ni hablar lo que se hablaba antes de la inflación, ¿no? Sí. La inflación, las tasas de interés que tenemos nosotros, nos quitan competitividad. Los industriales somos competitivos porque tenemos tecnología dentro de las fábricas, a pie de máquina, como decimos, o puertas adentro de la empresa, somos muy competitivos. Podemos competir contra todo el mundo, pero tenemos asimetrías que hacen que bueno... Cuando ustedes se sientan con los funcionarios, sí, me imagino, son la Cámara Argentina, fabricante de juguetes, se sientan ahí el ministro de la Producción, etcétera, ¿planteás esto? Sí, claro. ¿Y del otro lado qué pasa? Mira, hay diálogo, en muchos funcionarios hay buenas intenciones, nosotros vemos. Ellos tienen claro que hay que hacer reformas, como estas que hablábamos, los aspectos laborales. Pero bueno, muchas veces la hoja de ruta se les complica, se terminan demorando. Hubo buenos intentos, como la ley PYME, que vos coincidirás que fue muy positiva en algunos puntos, pero yo, digamos, mi opinión personal, veo que bueno, fuimos a dos velocidades, ¿no? Hubo una apertura comercial a una velocidad que fue mucho más acelerada que las reformas que fueron graduales. Pero el sector juguetero tenía ahí, lo he hablado con Matías Fulio, sí, claro, que tenía un tema de aranceles como para cuidar un poquito lo que ingresaba. Sí, bueno, pero ahí tenés uno de los puntos. Nosotros, por ejemplo, el plástico lo pagamos entre 15 y 20% más caro que Brasil, por un tema, o sea, esos son los aspectos, claro. O sea... ¿Y por qué más caro que en Brasil? Y bueno, justamente por el oligopolio de las petroquímicas, y entonces... Hay mucha concentración, o sea, son pocos. Exactamente. Con el acero pasa lo mismo. Entonces, claro, esas son las cosas que le planteamos al gobierno, que nos dan la razón y en algún momento lo tienen que hacer. Pero bueno, hasta ahora... El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Hasta ahora no han podido. Es el tema. Una pequeña empresa donde es familiar, ¿viste? Están ahí, son pocos. Debe ser... muy difícil decirle, bueno, Carlito, Mariano, María, chau. Es tremendo. Vos debés vivir esos hechos, ¿no? Hace 15 días hablando con la hija de una dueña de pyme, me dijo, lo último que queda del barco es la proa y mi mamá está agarrada al barco. O sea, y no podemos más. Tenemos que cerrar, tenemos que reconvertirnos. No tenemos ya venta, ya no pasa solamente por lo financiero que no cobran. Y otro ejemplo de una empresa pyme familiar, 15 empleados, que le vende un servicio, una empresa grande del rubro de la construcción, este año para la licitación por el servicio le dijeron es 20% menos que lo del 2018, si no, no me interesa, yo voy por precio. Y perdió la licitación, pero si toma... ¿Como 20% abajo del año pasado? Sí, porque tienen que cumplir con los números que le pide la casa matriz. Se quedó sin cliente. Se quedó sin cliente, pero es preferible quedarse sin cliente porque además cobra... Y no decir sí, claro, y después te vas, ¿no? Porque además cobra a 180 días, le piden todos los pagos de las cargas sociales en tiempo y forma, claro, que si no los paga no puede presentar la factura, y además tiene que pagar el sueldo a los empleados todos los meses, y como no llega a pagar el IVA a los 90 días, se entierra cada vez más. Con lo cual la poca ganancia que puede llegar a tener, la pierde, va perdiendo. Usted del otro lado, el que no está en el tema, dirá, pero esto qué negativo, esto que el país está... Es la realidad. Si quiere, hablamos de otra cosa, el calor, el frío, me encanta. Pero esta es la realidad. Esta es la cruel y triste realidad. Hay algunos esfuerzos, compre pyme en la provincia de Buenos Aires, que vos vas a ver un cartelito verde en el supermercado, es decir, compre pyme y ese producto lo lleva adelante una empresa chiquita o mediana. Está bien esas cosas, pero en el mientras tanto, después tenés estos temas que ya está esta empresa. Ahora esa empresa va a buscar ayuda ¿a quién? ¿A quién recurre? Estas dos pymes que me hablaste recién. Una ya, digamos, ya está, cierra. Está liquidada, cierra. ¿Por qué? Pero no tuvo instancia de ir a buscar ayuda. Ayuda, digo, bueno, a ver, ¿cómo salgo de esto o no? Sí, tuvo instancias, pero ya se dieron cuenta tarde. Ese es el tema. Se dio cuenta tarde el empresario. Exactamente. Eso es problema de él. Exactamente, sí. Esa es una incapacidad para poder llevar adelante tu negocio. Ahora, la otra pyme que quedó fuera de esa licitación con la empresa grande sigue adelante, es más, está por contratar un personal y tenés casos que dicen, bueno, vamos a suponer, me pagan el 20 menos, bueno, vamos a sacar, porque no quiero perder el cliente.
Sí, sí. Y vos seguís y bueno, con otro voy a cubrir este bache, pero sigo en movimiento. Sí, totalmente. Hay casos, ¿no? Muchos casos. La mayoría de las industrias hoy están sobreviviendo, ¿no? O sea, van tirando la pelota adelante como para decir, en algún momento esto cambia. Vendiendo a pérdida muchas veces porque también para vender tienen que financiar a 90, 120 días, después tienen que descontar. Y si vendés a pérdida, ¿cuándo recuperás? Digo, para reponer. Y es lo que pasa, es lo que hablábamos antes, como no es fácil desprenderse de personal, no es fácil, hay que seguir pagando los compromisos, los impuestos, entonces se van descapitalizando las empresas. Cuando te sentás con tus pares en Brasil o en Estados Unidos y te hablan de Argentina, te dirán, che, contame qué pasa, ¿no? Sí. Y le tenés que dar este panorama, por más optimista que uno sea, ¿no? Sí, Porque... bueno, a ver, yo soy una persona que siempre trató de ir ajustándose. Yo digo, los argentinos somos como las cucarachas y resistimos a todos los venenos, ¿no? Sí. Pero sí, a veces me preguntan, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tengo clientes en México y también me dicen, qué complicado Argentina. Sí. Sin embargo, ellos también están complicados. Sí. Pero bueno, todos tratan de ajustarse de acuerdo a cada lugar. Yo creo que nosotros, antes comentaba, nosotros somos los millonarios de hace 50 años atrás. Claro, ¿cierto? claro. Entiendo, o sea, cuando hay que ajustarse a los gastos también. Sí. El tema es que acá nos ajustamos los privados. Sí. Entonces, eso también. Nos estamos ajustando solo el sector privado. Sí. Viste, los gobiernos administran nuestro dinero, pero no achican nada. Y no, saco subsidio. Eso no es ajustarse. No. Ajustarse es otra cosa. Ajustar no es achicar subsidio a la electricidad. No, es otra cosa. Lamentablemente es otro tema. Y no lo llegan a entender o no lo saben hacer o no pueden, no lo sé. Pero yo me siento... Yo me acuerdo, el año pasado fue la comisión directiva de tu cámara. Sí. Me tocó estar ahí en esa mesa con, dueños de industria juguetera de años, marcas, primerísimas marcas. Y vos lo digo, vos conocés al Llorón, yo lo conozco. El empresario Llorón, se queja siempre. Pero acá la situación era otra. Fue una mesa, te diría, complicada porque cada uno te hace su planteo. Dice, ya somos segunda, tercera generación, y la verdad me siento que me estoy equivocando. Y no es el empresario que se está equivocando en algunos casos. No, totalmente. En algunos casos. Entonces, son situaciones... Hoy hay mucha catarsis, pero bueno, yo creo que entre los empresarios, la verdad que las reuniones de comisión directiva, como decís vos, son un poco tristes, pero bueno, el mensaje esperanzador es que yo creo que la salida es con producción, ¿no? O sea, con producción. Necesitamos poner el foco en medidas para alentar la producción, porque somos los que generamos el empleo, ¿no? Está claro. Somos un país de 44 millones de habitantes que sin trabajo argentino no vamos a salir. Está claro. Gracias a los tres, Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno,